Hola mis amigos, soy Enrique, bienvenidos a este video que viene por cortesía de un suscriptor, el cual pagó para que le diéramos una asesoría. Resulta que él tiene 30 millones de pesos ahorrados provenientes de la venta de un carro. Quiere comprarse una SUV de un presupuesto de 70 millones de pesos. El problema es que no puede adquirir un crédito bancario en una financiera porque se encuentra reportado gracias a un hermano al cual le sirvió de fiador hace unos años. Pero resulta que se encontró una compraventa, un concesionario que le financia ese dinero sin importar que esté reportado. Esos 40 millones de pesos que le financiarían lo harían a 36 meses y con una tasa de interés del 2.8% mensual. Dentro de las opciones que le ofrecieron, todas que valen 70 millones de pesos, están una Nissan Qashqai 2015 Advance, una Nissan Qashqai Advance modelo 2017, una Chevrolet Captiva Turbo modelo 2020, una Hyundai Tucson 2015 mecánica, una Renault Koleos Sportway 2017. El carro lo necesita para recorrer unos 20.000 kilómetros al año, que actualmente o hasta hace poco lo hacía en un Chevrolet Spark. Entonces, necesita saber qué tan buen negocio es y además cuál de estas 4 opciones sería la mejor a escoger. Pues bueno, mi amigo, lo primero que debo decir es que lo que le están ofreciendo está un poco costoso, pues carros como la Hyundai Tucson 2015, como la Nissan Qashqai 2017 Advance, como la Renault Koleos Sportway 2017, son carros que en el mercado se consiguen entre los 60 y los 63 millones de pesos. Y a usted le están pidiendo 70, o sea, le están pidiendo más de un 10% por encima de lo que usualmente se consigue en el mercado. Y en cuanto a la Captiva, pues realmente es un carro que se llega a conseguir entre los 50 y los 55 millones de pesos. O sea, le están pidiendo alrededor de un 20% más de lo que se lo podría conseguir. Entonces, las 4 opciones están un poco costosas, aunque pues con la Koleos, con la Qashqai o con la Tucson, uno dice, bueno, pues que usted está buscando financiado, no tiene cómo comprarlo de contado, entonces su poder o su margen de negociación se reduce bastante. Claro, lo va a pagar, pero financiado. Y cuando uno va a financiar, generalmente le toca echar un poco la cabeza. Entonces, son algo pasables. Están costosos, pero son algo pasables. Ahora, en cuanto al crédito, le financian los 40 millones de pesos a 36 meses y además le cobran un interés del 2.8%. Más abajo del comentario que me hace, usted me dice que tiene unos ingresos aproximadamente dentro de 5 y 7 millones de pesos, de los cuales le quedan libre cada mes entre 2 y 3 millones de pesos. Estos serían destinados al carro en su totalidad, que ya de por sí vamos mal. Porque recuerden, yo siempre les recomiendo, para ser financieramente responsables, que los gastos del vehículo, incluyendo cuotas de crédito, no deberían superar el 20%. Ahora, ¿en cuánto le quedarían las cuotas de ese crédito? En este caso tengo acá mi tablita de amortización dinámica. Entonces vamos a simplemente modificar acá los valores. 40 millones de pesos con interés del 2.8% a 36 cuotas. Aquí vamos a poner 36, ¿sí? Y aquí vamos a quitarle este abono que tienen por acá, vamos a quitarle lo del Fondo Nacional, que estos son para créditos bancarios. Vamos a quitarle lo de los seguros de vida, porque esto también es para los créditos bancarios. Y en este caso tenemos acá. Nos dice que la cuota aproximadamente, si lo único que le cobran son intereses, le quedaría de 1.777.000 pesos mensuales, en donde terminaría pagando 24 millones de pesos de interés. O sea, esos 40 millones de pesos se convierten en 64 millones. Ahora, lo importante es esto. La cuota es de 1.780.000, pongámosle. Lo que significa que está muy cercano a lo que le queda libre, que usted me dice que son entre 2 y 3 millones de pesos. La cuestión es que la Hyundai Tucson 2015, que de hecho sería la más económica de mantener de las 4 opciones, gastaría o tendrían los siguientes gastos: alrededor de 11.400.000 pesos en gasolina para recorrer esos 20.000 kilómetros, un impuesto aproximado de 750.000 pesos, un SOAT de 1.121.000, cambios de aceite por 800.000 pesos, una llanta en promedio 400.000 pesos y otros gastos 1.400.000, para un total de 15.880.000 pesos al año, o aproximadamente en promedio 1.320.000 pesos. Lo que significa que en promedio necesitas más de 3 millones de pesos para mantener los gastos del carro, lo cual se sale completamente de tu presupuesto, ya que te quedan libres entre 2 y 3 millones. O sea que hay ocasiones donde ni siquiera te quedan libres los 3 millones.
Ahora, eso son solo gastos promedios, porque claro, habrá meses donde estás de buena y solo necesitas la plata de la gasolina, que recordemos son casi 1.000.000 de pesos mensuales, son como 950.000 pesos mensuales. O sea, necesitarías 1.780.000 más las 950, que son aproximadamente unos 2.700.000. Pero es que habrá meses donde no solo tendrás que gastar gasolina, habrá meses donde, por ejemplo, te toca comprar el SOAT, lo que significa que necesitas el 1.780.000 de la cuota más 950.000 pesos de combustible más 1.121.000 del SOAT, que en ese caso estaríamos hablando que ese mes necesitarías 3.700.000 pesos. Te sale y por mucho de lo que te queda libre. Entonces, para poder tener alguno de estos carros, mire, que estoy hablando de la Tucson, que es la más barata de mantener. Si nos vamos por la Coleos, si nos vamos por la Qashqai o incluso por la Captiva, que en este caso, digamos, yo no la recomendaría, pero si nos vamos incluso también por esa, pues los gastos van a ser muchísimo mayores, porque son carros más costosos de mantener, empezando porque van a pagar impuestos más caros. Segundo, porque carros como la Coleos y como la Qashqai tienen un consumo de gasolina más alto. Entonces, ya por esos factores, pues tampoco te va a servir porque es mucho, o sea, si no te alcanza con la Tucson, mucho menos con las otras. Ahora, lo que pasa muchas veces con las personas es que se acostumbran a los gastos de un carro y piensan, porque uno siempre busca la forma como de avanzar un poco, ¿no? No, si yo me paso a camionetas, yo sé que me suben los gastos, pero en su imaginario no me sube mucho. Pero es que si está acostumbrado a recorrer esos 20.000 kilómetros en un Chevrolet Spark, que para recorrer esos 20.000 kilómetros se está gastando aproximadamente unos 8 millones de pesos al año. O sea, en promedio, menos de 700.000 pesos mensuales. Menos. Y aquí necesitarías 1.300.000. Y adicionalmente se te sube la cuota que no la estás pagando ahora. Entonces, simplemente no es viable que hagas ese cambio. Entonces, mi recomendación es la siguiente. Olvídate de esas opciones y de cualquiera parecida porque simplemente no te alcanza. Ahora, como ya vendiste tu Spark porque ya te estaba fallando y quieres o necesitas un carro que sea un poco más alto, pues vete por una opción más económica tanto de comprar como de mantener. Las SUV tienen rendimientos y más cuando son SUVs más bien grandecitas como las que ya te ofrecieron, pues tienen consumos muy altos, ¿no? 28, 25, 30 kilómetros por galón, lo cual ya es demasiado. Mi recomendación es vete por una SUV mucho más económica de consumo y también más barata de comprar, o en su efecto un crossover que sea más bien altico, pero que no sea tan costoso. Mi recomendación estaría más o menos por un carro entre los 45 y máximo 50 millones de pesos, donde lo que te toque financiar sería máximo 20 millones de pesos. Entonces, volvamos a la tabla de amortización. En este caso, digamos que solo te van a financiar 20 millones de pesos y que lo va a hacer la misma compraventa que te ofreció estos carros. O sea, vamos a mantener la tasa de interés del 2.8%. Lo ideal sería menos cuotas, pero lo que pasa, por ejemplo, es que si tenemos acá las 36 cuotas y cambiamos esto por 24, pues lo que pasa es que la cuota nos va a quedar prácticamente igual, o sea, demasiado costosa. Entonces, mi recomendación es que si ellos te financian a 36 cuotas, ya la cosa es manejable. Si no te lo pueden financiar a 36 cuotas, simplemente vete por un carro que cueste los 30 millones de pesos que tienes ahora. Pero digamos que si te dan los 36 meses, te quedaría una cuota de 890.000 pesos. En cuanto al carro con esos 50 millones de pesos, como dije, una SUV, una camioneta, no es una muy buena idea, aunque se trata de una SUV pequeña, con consumo mucho mejor, digamos, sigue siendo demasiado costoso de mantener por temas de consumo. Y es que una SUV, especialmente en esos presupuestos, rara vez da un rendimiento mejor de unos 35 kilómetros por galón. Entonces, digamos, ya saldría muy costoso de mantener, no solo porque el consumo, en el gasto en gasolina va a ser alto, sino porque el SOAT va a ser más costoso. El impuesto no tanto, porque eso depende más del avalúo y no tiene nada que ver si es automóvil o camioneta o SUV. Entonces, al menos lo que es la gasolina y lo que es cambios de aceite o lo que es el SOAT sí va a tener un impacto mayor. Entonces, yo me iría más bien por un crossover muy económico de consumo, como por ejemplo un Chevrolet Onix Aptiv, que es un carro altico, tan alto como un Stayway,
es un carro con equipamiento decente, es un carro muy económico de consumo, ¿sí? No tanto como un Smart GT, pero lo hace bastante bien. Es un carro fiable, es un carro que cuando se daña sale muy barato de arreglar. Y entonces, si tomamos como ejemplo este Chevrolet Onix Aptiv, estos serían los gastos. En temas de gasolina tendríamos unos gastos de 7.100.000 pesos gracias a su rendimiento de 45 kilómetros por galón en ciudad. El impuesto estaría aproximadamente en 650.000 pesos, el SOAT 447, aceite 700.000 pesos, llanta 350.000 pesos y otros gastos 1.400.000. Para un gran total al año de 10.650.000 pesos o aproximadamente en promedio mensual 890.000 pesos. Lo que quiere decir que sumando la cuota del crédito más los gastos promedio del vehículo, estaríamos hablando de aproximadamente unos 1.800.000 al mes, lo cual está por debajo de lo que suele quedarle libre. Pero es que el mes donde le toque pagar impuesto o donde le toque pagar SOAT, pues no va a estar tan alejado, porque estaríamos hablando de unos 600.000 pesos en promedio en gasolina mensual, más digamos el mes que le toque pagar el impuesto serían 650.000 pesos, o sea, 1.250.000, más los casi 900.000 pesos de la cuota serían 2.100.000 y algo. Y cuando le toque comprar, por ejemplo, el SOAT, pues algo parecido, sería más o menos 1.000.000 de pesos entre gasolina y SOAT, más el 900 sería 1.900.000, estaría muy justico, muy bien, no se estaría apretando, no se estaría endeudando tanto, y pues podría, digamos, mejorar mucho en temas de carro, ¿sí? Tendría el carro altico, tendría un carro que a mi parecer es bastante bonito y que sí se ajusta a su presupuesto de ingresos, ¿sí? Pero también podría optar por otras opciones como el Suzuki Baleno, que me gusta más el Onix, pero el Baleno no es una mala opción, su carro también es muy económico de consumo, es más o menos altico, es más alto el Onix Aptiv, pero pues el Baleno no es tan bajito tampoco. Podría optar por otras opciones también, como un Stepway, pero acá ya se nos sube un poco el tema del consumo de gasolina, que ya no serían 7.100.000 pesos al año, sino que estaríamos hablando de alrededor de unos 8.5 millones al año. O sea, sí se sube, pero sigue siendo algo manejable. Entonces, para mí esa sería la mejor opción y el camino a tomar, siempre y cuando le financien el crédito a 36 meses, porque a 24 cuotas, pues sigue saliéndose de su margen, sí, es más manejable que lo que está pensando ahora con los 70 millones de pesos, con 40 millones financiados, pero ya quedaría algo pesado. Entonces, mi recomendación, váyase por un crossover que le va a resultar mucho más manejable. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Muchísimas gracias a nuestro suscriptor que hizo la contribución al canal. Y si ustedes están interesados en una asesoría, o en un video, o en la revista Tips Cars, o próximamente en la aplicación de peritajes, ya saben que pues, se pueden comunicar conmigo al WhatsApp 315-475-4724. Al WhatsApp, escríbanme en el WhatsApp, no me llamen porque yo no contesto llamadas. Me escriben al 315-475-4724, ahí le aparece un mensaje automático, le dice cuánto cuesta la asesoría, cuánto cuesta la revista, cuánto cuesta el video, ¿sí? Ahí le va a decir todo eso. Entonces, todos los que quieran pues esa asesoría, pues ya saben que se pueden comunicar conmigo o los que quieran hacer alguna contribución al canal. Ahora sí, muchísimas gracias por verme, espero que les haya gustado y les haya servido muchísimo la información. Ya saben, dale like, comenta, comparte, suscríbete y nos vemos en la próxima